La lluvia caía con suavidad sobre la densa selva de la península de Yucatán. El sonido constante de las gotas golpeando las hojas creaba un ritmo hipnótico, casi tranquilizador, pero para María Solís, una arqueóloga reconocida a nivel internacional, ese paisaje no era más que el telón de fondo para una promesa, el descubrimiento de su vida. Con un mapa amarillento en las manos, marcado con símbolos enigmáticos y notas a mano en maya antiguo, su corazón latía con la emoción de estar al borde de un hallazgo arqueológico sin precedentes. A su lado caminaba Tomás Estrada, un periodista cuya incredulidad lo hacía destacar entre los círculos académicos que solían rodear a María. Con su libreta siempre en la mano, no perdía oportunidad de anotar sus impresiones, muchas veces cargadas de sarcasmo. «Déjame adivinar», dijo mientras apartaba una rama que bloqueaba el estrecho sendero. «Estamos siguiendo un mapa que algún loco dibujó hace siglos, basándonos en un mito que seguramente inventaron para asustar a los turistas». María soltó un suspiro, sin apartar los ojos del mapa. «Tomás, si no crees en esto, ¿por qué aceptaste venir?». El periodista sonrió de medio lado. «Las historias venden, María. Y los arqueólogos apasionados como tú siempre terminan siendo los protagonistas perfectos. Además, necesito algo emocionante para mi columna». El tercer miembro del grupo, Xavier Itzamna, un guía local de profundas raíces mayas, caminaba unos pasos más adelante. Su porte sereno y mirada penetrante reflejaban su conexión con la tierra y la historia de sus antepasados. «El templo de Jade no es solo una leyenda», dijo sin volverse. «Es un lugar que nuestros ancestros temían por razones que no debemos ignorar». Tomás arqueó una ceja. ¿Temían por razones como monstruos y maldiciones, o simplemente porque no querían que extraños vinieran a llevarse sus tesoros? Xavier detuvo su paso y giró lentamente para enfrentarlo. «No son historias para reírse, señor Estrada. Hay cosas que los hombres modernos no entienden y que deberían dejar en paz». El ambiente se tensó por un momento, pero María intervino. «Por favor, enfoquémonos. Según este mapa, estamos cerca de una gran piedra que marca la entrada. Si es cierto, encontraremos el túnel que lleva al templo». El grupo continuó en silencio hasta que se toparon con una formación rocosa imponente, cubierta de musgo y enredaderas. María examinó la piedra con cuidado, notando símbolos grabados en la superficie. «Aquí está. Es la marca que mencionaba el mapa. Ayúdenme a limpiar esto». Con esfuerzo conjunto, despejaron la superficie hasta revelar una inscripción en maya antiguo. Las palabras parecían bailar bajo la tenue luz que se filtraba a través de las copas de los árboles. María las leyó en voz alta. «Quien despierta al jade, despierta al caos». Tomás soltó una risa nerviosa. «Bueno, eso suena alentador. ¿Qué hacemos ahora? ¿Despertamos al caos?». María lo ignoró y comenzó a buscar un mecanismo oculto. Xavier, sin embargo, estaba visiblemente incómodo. «Deberíamos reconsiderar esto. Los ancestros sellaron estos lugares por una razón». «Xavier», respondió María, «como arqueóloga, mi trabajo es descubrir la verdad, no evitarla. Si esta inscripción es real, podría cambiar lo que sabemos sobre la civilización maya». «¿Y si no es solo un mito?», replicó el guía, con un tono de advertencia. Pero María ya había encontrado lo que buscaba, una hendidura en la roca, apenas visible. Introdujo una herramienta y aplicó presión. Con un leve crujido, la roca comenzó a moverse. Un túnel oscuro y angosto se abrió ante ellos, emanando un aire viciado que parecía haber estado atrapado durante siglos. María encendió su linterna y miró a sus compañeros. «Es ahora o nunca». Xavier cerró los ojos y murmuró una breve oración en maya antes de entrar. «Que los dioses nos protejan», dijo en voz baja. Tomás, aunque un poco reacio, siguió, su libreta y cámara listas para capturar cada detalle. El interior del túnel estaba lleno de humedad y un silencio opresivo que hacía eco con cada paso que daban. Las paredes estaban decoradas con jeroglíficos que María observaba con fascinación. «Esto es increíble».
Nunca había visto un nivel de detalle tan bien preservado. Estas imágenes describen rituales antiguos y algo sobre pruebas. ¿Pruebas?, preguntó Tomás, manteniéndose cerca de ella. ¿Qué tipo de pruebas? María se detuvo frente a un mural más grande que los demás. En él, una figura humana parecía enfrentarse a un jaguar colosal. Según esto, quien quiera entrar al templo debe demostrar su valentía enfrentando al espíritu del jaguar. Tomás rió con sarcasmo. Perfecto. Una prueba de valentía. ¿Nos están diciendo que un gato gigante nos está esperando? Xavier lo interrumpió con seriedad. El jaguar no es un simple gato. Es el guardián entre los mundos. Si despertamos su ira, no habrá lugar donde esconderse. Antes de que pudieran responder, un temblor leve sacudió el túnel. Pedazos de tierra cayeron del techo, y un rugido profundo, casi imperceptible, resonó en la distancia. María, aunque intrigada, mantuvo la calma. Debe ser un eco. Nada más. Avanzaron hasta llegar a una gran puerta de piedra decorada con intrincados relieves de jaguares y jade. En el centro había una inscripción que María comenzó a descifrar. Habla de un portal, un pasaje entre mundos. Esto es extraordinario. Sin escuchar las advertencias de Xavier, María tocó la superficie de la puerta, buscando un mecanismo para abrirla. Al hacerlo, un rugido ensordecedor llenó el túnel. Desde las sombras, dos enormes ojos brillantes se encendieron, observándolos con una intensidad aterradora. Tomás retrocedió, su voz temblando. ¿Qué demonios es eso? La figura de un jaguar, esculpido pero ahora animado, comenzó a moverse hacia ellos. Xavier gritó, «¡Corran! Ahora». El grupo se dispersó en la oscuridad, sus linternas oscilando mientras el rugido del jaguar llenaba el túnel. Mientras el grupo corre por sus vidas, una grieta en la pared revela otro pasadizo oculto. María debe decidir si seguir adelante o volver atrás, sabiendo que algo mucho más grande los está esperando. El aire dentro del túnel se volvía más pesado a cada paso, como si las paredes mismas intentaran advertirles que no continuaran. La humedad impregnaba el ambiente, y cada respiración parecía resonar con fuerza en el silencio sepulcral. María, Tomás y Xavier avanzaban con cautela, iluminando el camino con sus linternas mientras las sombras parecían moverse a su alrededor. «Esto es increíble», murmuró María, observando los jeroglíficos que decoraban las paredes. Nunca había visto inscripciones tan detalladas. Estas no son solo advertencias, parecen instrucciones. ¿Instrucciones para qué?, preguntó Tomás, tratando de mantener su tono ligero, aunque el sudor en su frente traicionaba su nerviosismo. María frunció el ceño mientras pasaba los dedos por una línea de símbolos. Hablan de un guardián, algo relacionado con el jaguar. Aquí dice, solo los puros de corazón cruzarán bajo su ojo. Tomás resopló. ¿Y qué significa eso? ¿Qué necesitamos una especie de permiso espiritual para estar aquí? Xavier, que había estado en silencio hasta ese momento, intervino con gravedad. El jaguar no es solo un animal para mi gente. Es el guardián del inframundo, el guía entre los vivos y los muertos. Si estas paredes dicen que necesitamos pureza, entonces más vale que lo tomemos en serio. Tomás alzó una ceja. ¿Y quién decide qué es puro? ¿El jaguar? Quizá, respondió Xavier, clavando sus ojos oscuros en el periodista. O quizá el templo mismo lo haga. María interrumpió el intercambio al notar que el túnel comenzaba a abrirse en un espacio más amplio. Sus linternas revelaron un salón enorme, con un techo alto sostenido por columnas esculpidas que representaban jaguares en distintas posturas. Los ojos de las esculturas estaban incrustados con jade, brillando débilmente bajo la luz artificial. «Esto es hermoso», susurró María, impresionada por la majestuosidad del lugar. «Es un altar ceremonial. Mira esas figuras, cada una cuenta una historia». Xavier se acercó al centro del salón, donde un altar elevado dominaba el espacio.
Estaba decorado con más relieves de jaguares, y en su centro descansaba un disco de jade rodeado por símbolos que María reconoció inmediatamente como una escritura que narraba una profecía. Este disco, parece un mapa, dijo, inclinándose para examinarlo. Es posible que indique la ubicación del templo principal. Antes de que pudiera continuar, Tomás, que había estado explorando las esquinas del salón, señaló algo con su linterna. Oye, María. ¿Qué te parece esto? En una de las paredes laterales, había una inscripción que parecía más reciente que las demás. Las marcas eran menos profundas, como si alguien las hubiera tallado apresuradamente. María se acercó, con Xavier a su lado. Esto no es maya antiguo, murmuró María, examinando las líneas. Parece un mensaje. Las palabras, escritas en español, decían, si encuentras esto, retrocede. El guardián no perdona. Tomás se rió nerviosamente. Parece que alguien se llevó un buen susto aquí. ¿Qué piensas, Xavier? El guía miró el mensaje con el ceño fruncido. Esto no es una broma. Alguien estuvo aquí antes que nosotros, y no salió bien. María intentó calmar los ánimos. Esto solo significa que debemos ser cuidadosos. No podemos permitir que el miedo nos detenga ahora. Mientras hablaban, un leve rugido resonó en la distancia. Era un sonido bajo y gutural que parecía provenir de las profundidades del túnel. Todos se quedaron inmóviles por un momento, escuchando atentamente. ¿Qué fue eso?, preguntó Tomás, su voz apenas un susurro. Xavier miró hacia la oscuridad del túnel. Es el jaguar. Tomás trató de reír, pero su nerviosismo era evidente. ¿Quieres decir un jaguar real, oh? Ambos, respondió Xavier, apretando los labios. El rugido volvió a escucharse, esta vez más cerca. La tensión en el aire era palpable. María, decidida a no dejarse intimidar, se giró hacia el altar central. Sea lo que sea, no podemos detenernos. Este disco podría ser la clave para entender todo esto. Sin embargo, cuando extendió la mano para tocar el disco de jade, algo cambió en la atmósfera. Las luces de las linternas parpadearon, y un temblor recorrió el suelo. Desde las columnas, los ojos de los jaguares parecieron brillar con más intensidad. Xavier dio un paso atrás. María, no lo toques. Pero era demasiado tarde. Al entrar en contacto con el disco, un mecanismo oculto se activó. Las paredes comenzaron a moverse, revelando nuevas entradas y cerrando otras. El rugido del jaguar resonó nuevamente, pero esta vez parecía venir de todas direcciones. De repente, una figura emergió de la penumbra. Era una estatua de jaguar, pero no era como las demás. Esta parecía viva. Sus ojos brillaban intensamente, y su cuerpo, tallado con detalles de jade, se movía con una gracia aterradora. «¡Corran!», gritó Xavier, señalando uno de los túneles que aún estaba abierto. El grupo se lanzó hacia la salida, sus pasos resonando contra las piedras mientras la estatua del jaguar los perseguía. El sonido de sus garras contra el suelo era ensordecedor, y el rugido del guardián llenaba el aire. Mientras corrían, María notó que uno de los túneles parecía diferente. Había una luz tenue al final, como si algo los guiara. Sin pensarlo dos veces, giró hacia esa dirección, seguida de Xavier y Tomás. El pasillo los llevó a una pequeña cámara, donde el aire era más fresco. La estatua del jaguar no lo siguió, pero su rugido aún podía escucharse a lo lejos. Tomás se dejó caer al suelo, jadeando. Esto es una locura. ¿Qué demonios fue eso? Xavier, aunque también estaba agitado, mantuvo la calma. Fue el guardián. Está aquí para proteger algo que no deberíamos tocar. María, aún aferrada al disco de jade que había tomado del altar, lo miró con una mezcla de fascinación y miedo. Sea lo que sea, esto tiene un propósito. Debemos seguir adelante. Xavier la miró con seriedad. ¿A qué costo, María?
Ya hemos despertado al guardián. Esto no terminará bien. Mientras intentan decidir qué hacer, una pared de la cámara se desliza lentamente, revelando un pasaje oculto con una luz verde brillante que emana desde su interior. Algo más los está esperando. El pasadizo oculto que se abrió frente a ellos parecía emanar una energía diferente, como si la misma esencia del templo los estuviera guiando. La tenue luz verde que provenía del interior iluminaba las paredes, revelando más jeroglíficos y símbolos que María no podía esperar a analizar. Sin embargo, tanto Tomás como Xavier miraban el camino con recelo. «Esto no me gusta», dijo Tomás mientras se levantaba, todavía recuperándose de la carrera. «Primero un jaguar que cobra vida, y ahora un túnel mágico que aparece de la nada. ¿Qué será lo siguiente?». Xavier cruzó los brazos, observando la entrada con una mezcla de respeto y preocupación. «Esto no es magia, es el templo respondiendo a lo que hemos hecho. Abrimos algo que nunca debimos abrir». María, por otro lado, parecía ajena al miedo que invadía a sus compañeros. Con el disco de jade firmemente sujeto en sus manos, avanzó hacia el pasadizo. «Si el templo está reaccionando, significa que estamos en el camino correcto. Hay algo aquí que debemos descubrir». «¿Y si el templo está reaccionando porque quiere destruirnos?», respondió Tomás, con un tono que intentaba ser sarcástico pero que revelaba su creciente ansiedad. Sin esperar respuesta, María encendió su linterna y comenzó a avanzar. Después de un momento de vacilación, Xavier y Tomás la siguieron, aunque con pasos más cautelosos. El nuevo pasadizo era más estrecho y menos decorado que las cámaras anteriores, como si hubiera sido tallado apresuradamente o como si fuera un lugar destinado a no ser visto por muchos. El aire era más fresco, pero también llevaba consigo un leve zumbido, como si algo vibrara en las profundidades de las paredes. «¿Escuchan eso?», preguntó Tomás, deteniéndose por un momento para tratar de identificar el origen del sonido. Xavier asintió. «Es como un canto. Los ancestros decían que los espíritus de los guardianes cantaban para advertirnos que no avanzáramos más». María frunció el ceño mientras enfocaba con su linterna un grabado en la pared. «Esto no es un canto. Es energía. Mira estos símbolos, están diseñados para canalizar algo. Tal vez el jade tenga propiedades que interactúan con la estructura del templo». Tomás levantó las manos en señal de frustración. «Claro, porque lo que necesitamos ahora es más energía mística». «¿Qué sigue, María? ¿Un portal a otra dimensión?». Antes de que ella pudiera responder, llegaron a una bifurcación en el túnel. Uno de los caminos parecía descender aún más hacia las profundidades del templo, mientras que el otro subía ligeramente, iluminado por un destello de luz natural que se filtraba a través de las grietas. «Debemos tomar el camino que sube», dijo Xavier con firmeza. «La luz es un buen augurio. Nos llevará a un lugar seguro». María negó con la cabeza. «No, Xavier. Si seguimos subiendo, nos alejaremos del núcleo del templo. Todo lo que hemos visto apunta a que el verdadero secreto está más abajo». Tomás miró a ambos, indeciso. «¿No podemos, por una vez, elegir el camino que parece menos peligroso? Ya casi nos mata una estatua viviente, ¿qué más necesitamos para aprender?». Finalmente, decidieron dividirse. Xavier tomaría el camino que subía para explorar y asegurarse de que era seguro, mientras María y Tomás seguirían el descenso. Prometieron reunirse en cuanto descubrieran algo significativo. El camino hacia abajo se volvió cada vez más estrecho y oscuro. Las paredes, aunque menos decoradas, comenzaban a mostrar grietas por las que se filtraba un leve resplandor. María, con su mente fija en la investigación, apenas notaba el creciente nerviosismo de Tomás. «¿No te parece extraño que este túnel esté tan bien preservado?», preguntó él, rompiendo el silencio. «Es como si nadie hubiera pasado por aquí en siglos». «Exactamente», respondió María, con una sonrisa que no tranquilizó al periodista. «Eso significa que estamos viendo algo que nadie más ha visto. Este es el tipo de descubrimiento que define una carrera». Tomás suspiró,
Ajustando su cámara. Definir una carrera o terminar una vida, depende de cómo lo mires. Finalmente, el túnel se abrió a una cámara amplia y completamente diferente de las que habían visto antes. El suelo estaba cubierto de un mosaico de jade, y en el centro había una especie de pedestal, rodeado por pequeñas figuras talladas que parecían estar en una postura de adoración. Sobre el pedestal descansaba un libro encuadernado con lo que parecía ser cuero antiguo. María se acercó con cautela, inspeccionando cada detalle. Esto no tiene sentido. Los mayas no usaban libros de esta manera. Esto debe ser de un explorador posterior. Tomás se quedó junto a la entrada, observando con escepticismo. ¿Y qué dice? ¿Bienvenidos al infierno, o algo por el estilo? María abrió el libro con cuidado, revelando páginas llenas de texto escrito en una mezcla de español y jeroglíficos mayas. Es un diario, dijo, pasando las páginas con fascinación. Habla de una expedición hace más de 100 años. Parece que un grupo de exploradores llegó al templo buscando el mismo disco de jade que encontramos, pero no todos salieron vivos. Mientras María leía en voz alta, Tomás comenzó a sentir un frío extraño en la cámara, como si algo invisible estuviera moviéndose a su alrededor. María, no quiero interrumpir tu momento, pero creo que deberíamos irnos. Ella lo ignoró, inmersa en el contenido del libro. Escucha esto, el guardián nos persigue, pero no es solo una estatua. Es un espíritu que no descansa mientras el jade esté en nuestras manos. Esto confirma todo lo que Xavier dijo. El templo está vivo. Antes de que Tomás pudiera responder, un ruido sordo resonó desde el túnel por el que habían llegado. Era un sonido que ambos reconocieron de inmediato, el rugido del jaguar. María. Comenzó Tomás, retrocediendo hacia la pared opuesta. Dime que hay otra salida. Ella levantó la vista, alarmada. El túnel, no hay tiempo. Mientras el rugido se hacía más fuerte, las figuras talladas en el pedestal comenzaron a brillar, como si estuvieran cobrando vida. Una sombra oscura emergió del túnel, avanzando lentamente hacia ellos. María agarró el libro y el disco de jade, susurrando frenéticamente. Esto tiene que tener una respuesta. Aquí hay algo que nos puede ayudar. No tenemos tiempo para leer, gritó Tomás, señalando la sombra que se acercaba. ¡Corre! Los dos se lanzaron hacia una pequeña abertura en la esquina de la cámara que apenas habían notado antes. El espacio era tan estrecho que tuvieron que arrastrarse, mientras la sombra parecía llenarlo todo detrás de ellos. Al final del pasadizo, María y Tomás emergen en un nuevo salón, donde una enorme estatua de un jaguar con ojos de jade parece mirarlos directamente. Las puertas detrás de ellos se cierran con un estruendo, dejándolos atrapados. La nueva cámara donde María y Tomás emergieron tras escapar del pasadizo parecía diferente de las anteriores. Era más grande, pero la sensación de opresión y misterio seguía presente. Las paredes estaban decoradas con frescos que narraban escenas de un antiguo ritual. En el centro, una enorme estatua de un jaguar con ojos de jade brillaba intensamente, como si estuviera viva, observándolos con una mirada penetrante. El sonido de las puertas cerrándose detrás de ellos resonó como un eco interminable, dejándolos atrapados en un silencio inquietante. Tomás miró hacia la estatua con el corazón latiendo rápidamente. Por favor, dime que esto no está a punto de cobrar vida también. María, aún aferrando el diario y el disco de jade, se acercó cautelosamente a la estatua. Su atención estaba fija en los jeroglíficos tallados alrededor de su base. Esto no es como lo que hemos visto antes, murmuró, pasando sus dedos por las inscripciones. Parece un relato. Algo sobre el espíritu del jaguar y el jade. ¿Algo útil que diga cómo salir de aquí vivos?, preguntó Tomás, intentando mantener la calma. Pero la verdad era que el nerviosismo lo estaba consumiendo. Cada sombra en la sala parecía moverse, y la mirada fija de la estatua no ayudaba. María ignoró su sarcasmo y comenzó a descifrar los símbolos. Habla de un sacrificio. Un intercambio entre los mundos.
Parece que el jaguar es más que un guardián, es un puente entre lo humano y lo divino. Este jade, dijo, levantando el disco, es la clave para controlar ese puente. ¿Controlarlo? Tomás dio un paso atrás, alarmado. ¿Quieres decir, usarlo? María, esto ya se siente demasiado fuera de control. Estamos huyendo de una sombra gigante, y tú hablas de controlar espíritus antiguos. María lo miró con determinación. Esto no es solo un espíritu, Tomás. Es un sistema que los mayas construyeron para proteger algo importante. Si no descubrimos cómo funciona, no tenemos forma de detenerlo. Mientras hablaban, un leve zumbido comenzó a llenar la sala. Provenía de los ojos de jade de la estatua, que ahora brillaban más intensamente. Xavier, quien finalmente había alcanzado al grupo, apareció en la entrada del túnel detrás de ellos. Su rostro reflejaba una mezcla de alivio y preocupación. ¿Qué hicieron ahora?, preguntó con tono severo, acercándose rápidamente. No hicimos nada, respondió Tomás, señalando a María. Ella está jugando a ser la reina del jade mientras yo intento no perder la cabeza. Xavier miró la estatua y luego a María. Esto no es un juego. El espíritu del jaguar está despierto. Si no encontramos una manera de calmarlo, este templo podría convertirse en nuestra tumba. María asintió. Por eso necesito entender estas inscripciones. Hablan de un ritual. Parece que se requiere una especie de ofrenda para cerrar el ciclo. ¿Qué tipo de ofrenda?, preguntó Tomás, su voz subiendo una octava. Porque si estás pensando en sacrificios humanos, me temo que no puedo ayudarte. Xavier examinó las inscripciones junto a María, su expresión oscura. No es un sacrificio de vida, al menos no en el sentido literal. Habla de una conexión espiritual. Alguien debe enfrentarse al espíritu, demostrar su pureza y aceptar el balance entre los mundos. Tomás rió nerviosamente. ¿Pura de corazón? Bueno, estamos jodidos. Si el criterio es pureza, no creo que ninguno de nosotros pase la prueba. María lo ignoró y continuó examinando el diario que había tomado. Aquí hay algo interesante. Uno de los exploradores anteriores escribió sobre intentar realizar este ritual. Parece que tenían una idea de lo que necesitaban hacer, pero nunca llegaron al final. ¿Y qué les pasó?, preguntó Xavier, aunque ya intuía la respuesta. Se perdieron, dijo María en voz baja. El guardián los detuvo antes de que pudieran completar el ritual. El zumbido en la sala se intensificó, y una grieta en el suelo comenzó a formarse, como si algo estuviera emergiendo desde las profundidades. La sombra del jaguar que los había perseguido antes apareció de nuevo, moviéndose como un humo denso que rodeaba la estatua. Es él, dijo Xavier, retrocediendo ligeramente. El espíritu del jaguar. Nos está dando una advertencia. La sombra se deslizó por la sala, acercándose lentamente al grupo. Aunque no tenía forma sólida, sus ojos brillaban con una intensidad que helaba la sangre. María sostuvo el disco de jade con ambas manos, susurrando algo en maya antiguo que había leído en el diario. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Tomás, visiblemente aterrado. Estoy intentando hablar con él, respondió María, su voz temblando pero decidida. Si este jade es la clave, tal vez podamos negociar. La sombra pareció detenerse por un momento, como si escuchara. Luego, un rugido ensordecedor llenó la sala, haciendo que las paredes temblaran. La estatua del jaguar comenzó a moverse, sus patas delanteras levantándose del pedestal mientras el jade en sus ojos emitía un destello cegador. «¡Corre!», gritó Tomás, tirando de María. Pero ella se resistió. «No podemos correr para siempre», dijo, mirando fijamente a la estatua. «Esto no es solo un espíritu. Es parte del sistema que protege el templo. Si lo enfrentamos, tal vez podamos controlarlo». Xavier asintió lentamente, entendiendo lo que ella quería decir. «Está bien, pero debes tener cuidado. Si fallas, no habrá segunda oportunidad».
con el disco en la mano, María se acercó a la estatua, susurrando palabras en maya mientras la sombra del jaguar la rodeaba. Cada paso que daba parecía aumentar la presión en el aire, como si el templo mismo estuviera conteniendo la respiración. La estatua, ahora completamente animada, se inclinó hacia ella, sus ojos de jade brillando con una intensidad casi insoportable. La sombra se detuvo frente a María, como si esperara algo. María levantó el disco y habló con una voz firme. No estamos aquí para profanar este lugar. Queremos entenderlo, protegerlo. Muéstranos cómo hacerlo. Por un momento, todo quedó en silencio. Luego, la sombra pareció retroceder ligeramente, y los ojos de la estatua se apagaron gradualmente. El disco de jade en las manos de María comenzó a emitir un leve resplandor, como si estuviera respondiendo a su energía. Xavier se acercó, colocando una mano en su hombro. Lo lograste. Pero esto es solo el comienzo. Ahora debemos completar el ritual. Tomás, todavía agitado, los miró con incredulidad. ¿El comienzo? ¿Qué más falta? Ya casi me muero 3 veces hoy. María lo miró con una pequeña sonrisa. Falta descubrir lo que realmente guarda este templo. Y parece que el jade nos llevará allí. La estatua se mueve nuevamente, revelando un pasadizo oculto bajo sus patas delanteras. Desde el túnel, un nuevo resplandor emana, esta vez de un color dorado, indicando que la verdadera prueba aún está por venir. El pasadizo oculto bajo la estatua del jaguar emitía un resplandor dorado que iluminaba tenuemente las sombras de la cámara. María, con el disco de jade aún brillando en sus manos, se inclinó hacia la entrada, tratando de discernir qué había más allá. El aire que emanaba del túnel era diferente, cálido, cargado de energía, como si el mismo templo respirara. ¿De verdad vamos a entrar ahí?, preguntó Tomás, rompiendo el silencio. Su voz temblaba, y el nerviosismo era evidente en su rostro. Porque, francamente, no creo que esto sea una buena idea. Xavier, que observaba el pasadizo con una mezcla de respeto y precaución, respondió sin apartar la vista. No es cuestión de si es buena idea o no. Si queremos salir de aquí con vida, debemos seguir lo que el templo nos está mostrando. María, decidida como siempre, giró hacia ellos. Esto no es solo un camino. Es una invitación. El templo está reaccionando al disco. Nos está guiando hacia algo que ha permanecido oculto por siglos. Oculto por una buena razón, tal vez, murmuró Tomás, aunque su comentario fue ignorado. María ya estaba entrando en el túnel, con Xavier siguiéndola de cerca. Con un suspiro de resignación, Tomás ajustó su cámara y lo siguió, sus pasos resonando en el estrecho pasillo. El túnel era más angosto que los anteriores, con paredes cubiertas de grabados que brillaban levemente bajo la luz del disco de jade. Los jeroglíficos narraban escenas de un ritual ancestral, figuras humanas entregando ofrendas a un jaguar rodeado de llamas, mientras un cielo estrellado parecía abrirse sobre ellos. Esto es fascinante, dijo María, su voz llena de asombro. Parece que el jade no solo era un símbolo de poder, sino un conducto para conectar con los dioses. Estas imágenes muestran un portal, algo que une nuestro mundo con el suyo. ¿Un portal? ¿Eso significa que estamos caminando hacia otra dimensión o algo así?, preguntó Tomás, intentando mantener su tono sarcástico, aunque sus manos temblaban ligeramente. No otra dimensión, corrigió Xavier, tocando las inscripciones con cuidado. El inframundo. Los mayas creían que el jaguar era el guardián que podía atravesar los 3 niveles del universo, el cielo, la tierra y el inframundo. Este túnel podría ser un camino simbólico para cruzar entre esos mundos. El periodista soltó una risa nerviosa. Genial. Ahora estamos literalmente caminando hacia el inframundo. Esto mejora cada vez más. El grupo continuó en silencio, mientras el túnel comenzaba a ensancharse. Finalmente, llegaron a una cámara circular, más imponente que cualquiera de las anteriores. En el centro, había un pedestal que sostenía un gran espejo de jade pulido,
rodeado de figuras talladas que parecían estar en movimiento, como si cobraran vida bajo la luz dorada. Alrededor del pedestal, había 4 columnas decoradas con motivos de jaguares, cada una sosteniendo una esfera de jade que emitía un tenue resplandor. Las paredes estaban cubiertas de frescos que mostraban figuras humanas atravesando lo que parecía ser un río de fuego, guiadas por un jaguar. «Esto es un ritual», murmuró María, acercándose al pedestal. «El espejo de jade. Es el núcleo de todo. Según lo que hemos visto, este debe ser el portal entre los mundos». Xavier asintió lentamente. «Pero no cualquiera puede usarlo. Los ancestros creían que solo alguien puro de corazón podía cruzar y regresar. Si no cumples con los requisitos, el guardián te detiene». «¿Y cómo exactamente probamos que somos puros de corazón?», preguntó Tomás, cruzando los brazos. «¿Hay algún formulario que llenemos o algo así?». María examinó las figuras talladas y los frescos, tratando de encontrar pistas. Finalmente, notó una inscripción en la base del espejo que parecía ser una advertencia. La leyó en voz alta: «Quien mire en el jade verá su alma reflejada. Solo aquellos que acepten su verdad podrán cruzar». «¿Ver nuestra alma?». Tomás se rió con incredulidad. «Esto suena como una mala película de terror». «Es un juicio», dijo Xavier, su rostro serio. «El espejo no solo muestra tu reflejo. Muestra lo que eres realmente. Tus miedos, tus errores, tus secretos. Si no puedes enfrentarlos, el guardián no te dejará avanzar». María levantó la vista hacia el espejo, con una mezcla de fascinación y temor. «Es una prueba. El jaguar no solo protege este lugar. Se asegura de que solo los dignos puedan cruzar». «¿Y si no somos dignos, qué pasa?», preguntó Tomás, aunque ya sabía la respuesta. «El guardián te consume», dijo Xavier en voz baja. El grupo quedó en silencio, mirando el espejo. La atmósfera en la cámara parecía más densa, como si el templo mismo los estuviera observando. Finalmente, María dio un paso adelante, sosteniendo el disco de jade. «Si esta es la única manera de entender este lugar y detener al guardián, estoy dispuesta a intentarlo». «Espera, espera», interrumpió Tomás, levantando una mano. «¿Estás segura de esto? ¿Qué pasa si el espejo decide que no eres lo suficientemente pura o lo que sea?». María lo miró con firmeza. «No lo sé. Pero no podemos seguir huyendo. Esto no es solo una investigación para mí, Tomás. Es algo más grande. Algo que debemos entender». Antes de que pudiera detenerla, María levantó el disco y lo colocó en el pedestal frente al espejo. Una luz brillante llenó la sala, y el espejo comenzó a vibrar. La superficie de jade parecía volverse líquida, reflejando algo más que el rostro de María. Era como si todo su ser estuviera siendo proyectado. María contuvo el aliento mientras imágenes de su pasado llenaban el espejo. Su infancia, sus triunfos, sus errores, todo estaba ahí. Vio momentos que había querido olvidar, decisiones que lamentaba, y por un instante sintió que no podría soportarlo. Pero en lugar de apartar la mirada, se mantuvo firme, aceptando cada parte de sí misma. La luz en la sala comenzó a disminuir, y la superficie del espejo volvió a su estado sólido. Xavier y Tomás, que habían observado en silencio, se acercaron rápidamente. «¿Estás bien?», preguntó Xavier. María asintió, con los ojos llenos de lágrimas. «Sí. Lo logré. El espejo me dejó pasar». Antes de que pudieran celebrar, el zumbido volvió a llenar la sala. La sombra del jaguar apareció una vez más, rodeando la cámara. Pero esta vez, no parecía hostil. Sus ojos brillaban con intensidad, y su presencia se sentía casi protectora. «El guardián», dijo Xavier, con un tono reverente. «Está listo para guiarnos al siguiente paso». El espejo comienza a girar lentamente, revelando un pasadizo oculto detrás de él. Desde el interior, un sonido rítmico, como tambores lejanos,
comienza a resonar, indicando que la prueba más difícil aún está por venir. El espejo de jade, ahora girado, revelaba un nuevo pasadizo que parecía diferente de los anteriores. No solo era más amplio, sino que estaba decorado con patrones intrincados que emitían una luz dorada tenue. El sonido rítmico de tambores lejanos resonaba en el aire, como un eco de un ritual que había estado ocurriendo por siglos. María, todavía sosteniendo el disco de jade, miró el pasadizo con una mezcla de curiosidad y reverencia. A su lado, Xavier observaba los detalles de las paredes, reconociendo símbolos que solo había visto en leyendas. Tomás, por otro lado, no podía ocultar su inquietud. ¿Sabes qué? Creo que ya me cansé de pasillos ocultos y misteriosos rituales mayas, dijo, con su habitual tono sarcástico que apenas enmascaraba su miedo. ¿No podemos simplemente dar la vuelta y buscar una salida por donde entramos? Xavier negó con la cabeza, su tono serio como siempre. No hay vuelta atrás, Tomás. El templo no lo permitirá. Esto es un viaje de ida. Genial. ¿Y cuál es el destino final? El inframundo, replicó Tomás, pero nadie respondió. María ya estaba avanzando, guiada por una determinación que ni siquiera ella podía explicar del todo. El nuevo túnel era diferente. Aunque las paredes seguían decoradas con jeroglíficos y relieves, había algo más, las imágenes parecían contar una historia en movimiento. A medida que avanzaban, los grabados mostraban a un hombre enfrentándose a un jaguar, cruzando ríos de fuego y ascendiendo hacia un cielo estrellado. Esto es un relato, murmuró María, pasando los dedos por una de las paredes. Habla de un viaje espiritual. El hombre no solo enfrenta al jaguar, enfrenta sus propios miedos y errores. Es un proceso de purificación. ¿Y qué pasa si no logras purificarte?, preguntó Tomás, aunque ya intuía la respuesta. El guardián no te deja pasar, respondió Xavier, mirando a Tomás con seriedad. Y si no puedes pasar, te quedas atrapado aquí, para siempre. El periodista tragó saliva, evitando el contacto visual con las paredes, como si temiera que los grabados pudieran reflejar algo sobre él. Fantástico. Esto mejora cada vez más. Después de varios minutos de caminata, el túnel se abrió a otra cámara, pero esta era aún más impresionante que las anteriores. El techo parecía un cielo nocturno lleno de estrellas, aunque era evidente que estaba decorado con miles de pequeñas piezas de jade que reflejaban la luz dorada de una enorme hoguera en el centro de la sala. Alrededor de la hoguera, había estatuas de jaguares en diferentes posiciones, acechando, rugiendo, observando. Pero lo que más llamó la atención del grupo fue una figura que parecía humana, sentada frente a la hoguera. Vestía ropas ceremoniales mayas y un tocado de plumas que cubría gran parte de su rostro. Cuando María dio un paso adelante, la figura levantó la cabeza, revelando un rostro cubierto por una máscara de jade. «¿Es una persona?», susurró Tomás, incapaz de apartar la vista de la figura inmóvil. «No lo sé», respondió María en voz baja. «Pero parece que nos está esperando». La figura se levantó lentamente, como si cada movimiento tuviera un propósito. Su altura y postura imponente llenaban la sala con una energía palpable. Cuando habló, su voz resonó en el aire, profunda y autoritaria. «Han llegado lejos, pero el camino aún no ha terminado. El jaguar no perdona a los indignos. ¿Están listos para enfrentar la verdad?». Xavier inclinó la cabeza, mostrando respeto. «¿Eres el guardián?». La figura asintió ligeramente. «Soy su sombra, su emisario. Hablo en nombre del jaguar y de los dioses que protegen este lugar». María dio un paso adelante, levantando el disco de jade. «No estamos aquí para profanar este lugar. Queremos entenderlo, aprender de su historia y protegerlo. Si hay algo que debemos hacer, estamos listos». El emisario inclinó la cabeza, como si estuviera evaluando sus palabras. Luego extendió una mano hacia la hoguera. «El fuego es el portal. Muestra lo que el espejo no pudo revelar. Si están dispuestos, deben entrar y enfrentar lo que está al otro lado».
Entrar al fuego, exclamó Tomás, dando un paso atrás. Esto es una locura. ¿Qué clase de prueba es esta? María lo miró con firmeza. Es la única forma. Si no lo hacemos, nunca entenderemos el propósito de este lugar, y nunca saldremos de aquí. Xavier asintió, acercándose al fuego. Esto no es solo una prueba física. Es un desafío espiritual. Nos enfrentaremos a nuestros propios demonios. Tomás miró a ambos, incrédulo. Esto es suicidio. No podemos entrar en un fuego literal. Pero mientras discutían, María ya había dado el primer paso. Al cruzar el umbral de la hoguera, su figura desapareció, como si hubiera sido absorbida por la luz. Xavier la siguió sin dudar, dejando a Tomás solo frente al guardián. El emisario lo miró, su expresión oculta detrás de la máscara de jade. El jaguar no espera por los cobardes. Si no entras, te quedarás aquí, atrapado en tus propios miedos. Tomás cerró los ojos, maldiciendo en voz baja. Esto es una locura, una completa locura. Y con un grito de frustración, corrió hacia la hoguera. Al cruzar, Tomás sintió que el aire cambiaba. Ya no estaba en la cámara del templo. En su lugar, se encontraba en un vasto paisaje oscuro, iluminado solo por un cielo lleno de estrellas y una luna gigantesca. A lo lejos, pudo ver a María y Xavier, enfrentándose a figuras que parecían sombras de sí mismos. María estaba de pie frente a una versión más joven de ella misma, que la miraba con desprecio. «Eres una impostora», le decía la sombra. «Te importa más tu carrera que la historia que dices proteger». Xavier, por su parte, estaba rodeado de figuras que representaban a su pueblo, acusándolo de olvidar sus raíces y traicionar a los ancestros al llevar extranjeros al templo. Tomás sintió un nudo en el estómago cuando escuchó una voz detrás de él. Al girar, vio una figura idéntica a él, pero más segura, más fuerte. «Eres un fracaso», le dijo la sombra. «Pretendes ser valiente, pero huyes de todo lo que importa. Solo estás aquí porque tienes miedo de ser irrelevante». El periodista apretó los puños, su respiración acelerándose. «No es cierto. Yo no soy así». Pero la sombra solo se rió, acercándose más. «Entonces demuéstralo. Enfréntame, o sigues siendo el cobarde que siempre has sido». Mientras las pruebas personales de cada uno alcanzan su clímax, un rugido ensordecedor llena el paisaje. El verdadero jaguar, el guardián del inframundo, aparece en el horizonte, anunciando que la prueba final está a punto de comenzar. El paisaje oscuro y estrellado del inframundo maya parecía intensificarse, como si el mismo ambiente respirara junto con los exploradores. Las estrellas brillaban con una luz casi cegadora, y la luna llena proyectaba sombras largas y cambiantes sobre el suelo. En el horizonte, el rugido ensordecedor de un jaguar resonó, anunciando que el juicio final estaba a punto de comenzar. María, Xavier y Tomás habían enfrentado sus propias sombras, pero ahora estaban juntos nuevamente. Cada uno de ellos llevaba el peso de lo que había experimentado en su prueba personal. María se veía más determinada que nunca, Xavier parecía más sereno, como si hubiera hecho las paces con su papel en la historia de sus ancestros, y Tomás, aunque aún nervioso, tenía una chispa de confianza que antes no estaba allí. «¿Qué sigue ahora?», preguntó Tomás, rompiendo el silencio. Su voz aún temblaba ligeramente, pero se mantenía firme. «¿Vamos a luchar contra un jaguar gigante o qué?». Xavier señaló hacia la distancia, donde una figura colosal comenzaba a tomar forma. Era el jaguar, pero esta vez no era solo una sombra. Su cuerpo estaba cubierto de un pelaje oscuro y brillante que parecía absorber la luz de las estrellas, y sus ojos brillaban con un resplandor esmeralda que cortaba la oscuridad como cuchillas. «Él es el verdadero guardián», dijo Xavier con un tono reverente. «No es una estatua, ni una sombra. Es la encarnación del equilibrio entre los mundos». María dio un paso adelante, sosteniendo el disco de jade que había sido su guía desde el principio. «Estamos aquí para demostrar que somos dignos».
El jade nos ha traído hasta este punto, y ahora debemos completar el ritual. El jaguar colosal rugió nuevamente, su voz resonando como un trueno. Su presencia llenaba el paisaje, y cada paso que daba hacía que el suelo temblara bajo sus pies. Aunque se movía lentamente, cada uno de sus movimientos estaba cargado de una fuerza intimidante. ¿Y cómo exactamente demostramos que somos dignos?, preguntó Tomás, mirando al jaguar con una mezcla de miedo y fascinación. ¿Le damos el disco de jade? ¿O esperamos que nos devore uno por uno? El jaguar no busca sacrificios, respondió Xavier. Busca la verdad. Debemos enfrentarlo no con armas, sino con nuestra voluntad. El grupo avanzó con cautela hacia el centro del paisaje, donde el jaguar los esperaba. A medida que se acercaban, la criatura inclinó su enorme cabeza, observándolos con una mirada penetrante que parecía atravesar sus almas. Finalmente, el jaguar habló, su voz profunda y resonante llenando el aire. Han llegado lejos, pero el equilibrio aún no está completo. El jade es solo una parte. El verdadero poder está dentro de ustedes. ¿Están listos para demostrar su valor? María asintió, levantando el disco de jade. Hemos venido hasta aquí para entender y proteger este lugar. Estamos listos. El jaguar emitió un sonido bajo, algo entre un gruñido y un rugido, antes de retroceder unos pasos. Con un movimiento de su cola, el paisaje comenzó a cambiar. Las estrellas se movieron rápidamente, creando un vórtice en el cielo que descendió hacia ellos, formando un círculo de luz a su alrededor. Cada uno enfrentará su prueba final. Si el equilibrio dentro de ustedes es verdadero, el portal se abrirá. Si no, el caos los consumirá. La luz del vórtice envolvió a cada uno de ellos, separándolos una vez más. María se encontró en una cueva oscura, con el disco de jade brillando en sus manos. Frente a ella, una figura comenzó a emerger, era una versión de sí misma, pero más joven, más ambiciosa y llena de arrogancia. ¿Realmente crees que entiendes este lugar?, dijo la figura, con una sonrisa burlona. Solo estás aquí para tu propio beneficio. El jade no te pertenece. Nunca lo hizo. María sintió una punzada de culpa, pero levantó la cabeza. No estoy aquí por mí. Estoy aquí para aprender y proteger este conocimiento. He cometido errores, pero estoy dispuesta a corregirlos. Mientras tanto, Xavier estaba rodeado por figuras de su pueblo, todas con rostros acusadores. Nos traicionaste, dijeron al unísono. Trajiste extranjeros a nuestro templo sagrado. Has profanado la memoria de los ancestros. Xavier cerró los ojos, dejando que las palabras lo golpearan como una tormenta. Sé que he fallado, dijo finalmente, con la voz temblorosa pero firme. Pero también sé que mi intención siempre ha sido proteger nuestra historia. Si fallé, lo acepto, pero no dejaré que este conocimiento se pierda. Tomás, por su parte, estaba solo en un vasto desierto oscuro. Frente a él, su sombra lo miraba con una sonrisa sardónica. Siempre te escondes detrás del sarcasmo, le dijo. Tienes miedo de ser irrelevante, de que nadie te tome en serio. Por eso te burlas de todo. Es tu forma de escapar. El periodista apretó los puños, sintiendo una mezcla de rabia y tristeza. Tal vez tengas razón, respondió, mirando a su sombra directamente a los ojos. Tal vez he usado el sarcasmo como una armadura. Pero eso no significa que no pueda cambiar. Estoy aquí porque quiero ser más que un espectador. Quiero ser parte de algo más grande. A medida que cada uno enfrentaba sus pruebas, el vórtice en el cielo se intensificaba, conectándolos de nuevo en el centro del paisaje. El jaguar los observaba con una mirada imponente, evaluando cada uno de sus movimientos. Finalmente, María, Xavier y Tomás se reunieron frente a la criatura. Sus rostros mostraban cansancio, pero también una nueva determinación. El jaguar inclinó la cabeza, como si reconociera su esfuerzo. El equilibrio ha sido restaurado, dijo con un rugido que llenó el aire.
El jade ahora está en las manos correctas. El portal se abrirá, y la conexión entre los mundos permanecerá intacta. Con un movimiento de su pata, el jaguar abrió un portal dorado frente a ellos. La luz que emanaba era cálida y acogedora, como si los invitara a regresar al mundo real. María miró al jaguar por última vez. Gracias por confiar en nosotros. Prometemos proteger este lugar y su historia. El jaguar asintió, y con un último rugido, desapareció en el vórtice, dejando al grupo con la sensación de haber completado una misión que iba más allá de su comprensión. Mientras cruzan el portal de regreso al templo, el disco de jade comienza a emitir un brillo intenso, y una última inscripción aparece en su superficie, revelando un mensaje que cambiará su percepción de todo lo que creían saber. El portal dorado frente a ellos brillaba con una intensidad que parecía abrazarlos, prometiendo un regreso al mundo real. Pero mientras la luz los envolvía, una sensación de calma mezclada con incertidumbre llenaba el aire. María, Xavier y Tomás se miraron por última vez antes de cruzar. Cada uno llevaba consigo no solo el peso de lo que habían vivido, sino también una conexión renovada con el propósito del templo. Al atravesar el portal, el grupo emergió en la cámara principal del templo, donde la estatua del jaguar permanecía imponente. Pero algo había cambiado. Los ojos de jade de la estatua ya no brillaban con la intensidad amenazante de antes. Ahora emitían un resplandor suave, casi pacífico, como si el guardián les hubiera otorgado su bendición. María fue la primera en hablar, su voz temblando de emoción. Lo logramos. El portal nos aceptó. Somos parte de este lugar ahora. Tomás, todavía ajustando su respiración, observó la cámara con incredulidad. ¿Eso significa que ya no tenemos que preocuparnos por jaguares que cobran vida, sombras gigantes o pruebas espirituales? Xavier soltó una leve risa, algo raro en él. No. El templo ha aceptado nuestra presencia. Pero eso no significa que nuestro trabajo aquí haya terminado. María asintió, sosteniendo el disco de jade, que ahora parecía más brillante y vivo que nunca. Al mirarlo de cerca, notó una inscripción nueva que no había estado allí antes. Las palabras, talladas con precisión, decían: La conexión está restaurada. Protejan el equilibrio para las generaciones que vendrán. Esto no es solo un artefacto, murmuró María, conmovida. Es un recordatorio. El jade representa el vínculo entre los mundos, pero también nuestra responsabilidad de preservar este conocimiento. Xavier, que estaba examinando los jeroglíficos de la sala, agregó: Nuestros ancestros construyeron este lugar para proteger algo más grande que ellos mismos. Ahora ese deber también es nuestro. Fantástico, dijo Tomás, con una mezcla de sarcasmo y admiración. Pasamos por un infierno espiritual, y ahora somos los guardianes honorarios de un templo antiguo. Seguro que esto será una gran historia para mi columna. María lo miró con una sonrisa. Tomás, no sé si el mundo está listo para escuchar todo lo que vivimos aquí. Algunas historias están destinadas a permanecer en secreto. Tomás se encogió de hombros, aunque en el fondo sabía que María tenía razón. Este no era el tipo de historia que podía contar con palabras simples. Era algo que había cambiado su forma de ver el mundo, algo que debía proteger. Mientras se preparaban para salir del templo, María se detuvo frente a la estatua del jaguar por última vez. Gracias, dijo en voz baja, como si hablara directamente con el guardián. Prometemos honrar este lugar y lo que representa. Un leve rugido resonó en la sala, como un eco distante, y por un momento, María juraría que los ojos del jaguar parpadearon con un destello de aprobación. El grupo salió del templo al amanecer. La selva, que antes parecía oscura y amenazante, ahora estaba bañada en una luz cálida y dorada. El canto de los pájaros llenaba el aire, y todo parecía vibrar con una energía renovada. Xavier fue el primero en hablar mientras miraba el horizonte. Esto no es solo el fin de una expedición. Es el comienzo de algo más grande. María asintió, sosteniendo el disco de jade contra su pecho.
Tenemos la responsabilidad de asegurarnos de que este lugar siga siendo un puente, no solo entre los mundos, sino también entre el pasado y el futuro. Tomás, aunque cansado, sonrió. Bueno, al menos tenemos una buena historia que contar, aunque nadie la creerá. Los tres comenzaron a caminar por el sendero que los llevaría de regreso a la civilización, cada uno reflexionando sobre lo que habían vivido. Aunque el templo había sido el escenario de su viaje, el verdadero cambio había ocurrido dentro de ellos. María, cuya ambición la había llevado al borde del egoísmo, ahora entendía que su papel como arqueóloga era más que descubrir artefactos, era proteger la conexión entre culturas y generaciones. Xavier, que había luchado con la culpa de haber llevado extranjeros al templo, ahora veía que su papel como guía era crucial para preservar las historias de sus ancestros y compartirlas con respeto. Tomás, que había llegado como un periodista cínico en busca de una historia emocionante, dejó atrás su sarcasmo para abrazar la profundidad de lo que había experimentado. Por primera vez, se sintió parte de algo más grande que él mismo. Cuando llegaron al borde de la selva, María se detuvo y miró hacia atrás. El templo estaba oculto entre los árboles, invisible para el ojo casual, pero su presencia se sentía como una fuerza constante, silenciosa pero poderosa. Esto no es el final, dijo, más para sí misma que para los demás. El templo de Jade seguirá esperando, guardando sus secretos hasta que alguien más esté listo para enfrentarlos. Xavier colocó una mano en su hombro. Y cuando ese día llegue, sabrán dónde buscar. Nosotros hemos hecho nuestra parte. El grupo continuó su camino, dejando atrás la selva y llevando consigo no solo el recuerdo de su viaje, sino también la promesa de proteger el legado del templo de Jade. El disco, ahora en las manos de María, brillaba con una luz suave, como un recordatorio de que el equilibrio entre los mundos había sido restaurado. Fin.